Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno amigos, pues espero que ya se hayan bañado, espero que ya hayan cambiado su ropa, que hayan lavado su ropa, que se hayan lavado las manos, que también es muy importante en esto desinfectar todas las superficies. Definitivamente pues hay que hacerlo diario. Pues a ver, yo pues eh, tengo unas mascotas y pues les lavé y sin querer destapé pues es un drenaje y pues sin que aspiré parte de eso. Ya ahorita veo que pues fue un error, para eso existen los cubrebocas, pero pues a final de cuentas no hay que cometer estas imprudencias. Yo se los digo porque pues ya ya la cometí, pues a ver si esperemos en Dios que no pase nada. Pero a final de cuentas, fíjense que nos damos cuenta a la hora de limpiar que pues el polvo se acumula, o sea, superficies que quizás limpiamos ayer, ahora las volvemos a limpiar y están llenas de polvo, y en este caso tenemos que desinfectar más las cosas. Y pues sí, estamos en esta pandemia donde pues nos está enseñando muchas cosas. Yo la verdad, pues no es que esté asustado, pero sí, la gente pues sí, sí está acatando las disposiciones de no salir. Pues yo tengo que salir a dejar unas cosas, unas provisiones, pero pues saldré con mis medidas, ahora sí, extremas, pero a final de cuentas, amigos y amigas, esto es algo de carácter mundial. Esto nos está haciendo reflexionar sobre pues nuestro endeble sistema de salud, y en este caso mucha gente dirá, bueno, ¿qué es la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Pues en este caso pues también es un organismo que se ha quedado muy corto, un organismo que me imagino que necesitamos darle más recursos para que de alguna manera pues empecemos a prever este tipo de pandemias, virus. No creo que este sea el único virus que pues vayamos a enfrentar, pero este sí es el que nos ha enfrentado a nuestra realidad como población de este planeta, como seres humanos, y que pues en este caso pues nos ha acercado más a Dios, ahora sí que a la religión. Fíjense que pues lejos de pues eh, de repente estar haciendo otras actividades, pues me he puesto pues a leer ese grandioso libro que es la Biblia. Y pues ya empecé, por primera vez me di cuenta de que hay diferencias entre eh, varias Biblias, ¿no? De las religiones. Pues yo realmente pues no lo percibía, inclusive hasta veía pues no, pues a final de cuentas es la misma, pero sí cambian ciertas cosas. Pero fíjense que pues eso le da a uno un poquito más pues de tacto, de que pues estás, o sea, a pesar de que uno no sabe nada de la religión, pues pues te adentras un poquito más, ¿no? En este caso, pues la incógnita de que pues a final de cuentas creo que todas las religiones eh, al que nos referimos es al mismo Dios. eh, es algo pues fascinante. ¿Por qué? Porque he estado también pues investigando y pues efectivamente todas las religiones no hagan esto, ya me lavé las manos, no se preocupen. Si lo hacen esto en la calle, sí, inmediatamente lleven su gel antibacterial y límpiense. No lo pueden hacer ahorita, pues, yo lo hice porque ahorita he estado lavando trastes, he estado limpiando con desinfectantes y demás, pero pues esto sería también fatal, como el error que cometí en la mañana. Pero eh, a final de cuentas somos humanos. A final de cuentas de aquí voy a partir sobre el análisis geopolítico. ¿Por qué? Porque viendo el origen de esta pandemia, pues realmente la humanidad
y los países caímos en soberbia. Y en este caso, fíjense cómo son las cosas, o sea, no hay coincidencias. Ahorita cayó Semana Santa. Yo les aseguro que si esto no hubiera pasado, hubiera sido una Semana Santa común y corriente. Es más, muchos estarían ahorita en las playas de vacaciones, pues en este caso nada más cumpliendo el requisito de ir a misa. Ahorita nos estamos dando cuenta que eh, sí necesitamos ir a misa, sí necesitamos congregar, que en este caso es una palabra que también estuve investigando, para pues tener un credo. El credo pues es creer en algo. O sea, las personas que dicen que son agnósticas, que no creen en nada, pues es una gran mentira. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay algo más allá, que pues en lo cual vamos a creer todos. Pero fíjense que aquí, haciendo ya la investigación sobre la evolución de este COVID-19, pues realmente nosotros no le tuvimos temor a Dios, no previmos realmente esto. La humanidad estaba pues totalmente desarticulada, cada quien en sus intereses, pero a final de cuentas creo que hemos llegado a un entendimiento, hemos empezado a cambiar y decir que pues todos nos necesitamos a todos a nivel mundial. No hay ningún país chico, no hay ningún economía pobre, sino a final de cuentas somos la raza humana. La raza humana que ahorita tiene que enfrentar esta pandemia y a un enemigo muy poderoso, pero quiero decirles que esta unión tiene que seguir de aquí para adelante, de la unión de la humanidad. ¿Por qué? Porque solamente de esta manera vamos a poder enfrentar lo que viene. Pero pues ya vamos también ya a aterrizar cuestiones terrenales, aquí cuestiones de pues nuestro territorio, nuestro país, en donde pues creo que no hemos terminado de entender de que hay veces que aunque haya ideologías distintas, pues uno se tiene que pues soslayar, tiene que pues aceptar lo que hay ahorita. Fíjense que dentro de todo, pues tenemos que enaltecer nuestra cultura milenaria. En este caso, pues nosotros somos cuna de culturas milenarias, afortunadamente, los mexicas, los olmecas, los mayas, y sobre todo entender que pues también enfrentaron una conquista, una extinción, una conquista pues que tecnológicamente pues era una batalla que no se podía ganar. Desgraciadamente las armas y pues los adelantos tecnológicos es muy decisivo para una raza, para los habitantes de todo un continente. Entonces, pues después de esa, en este caso, esa conquista, pues tuvimos que aprender la lengua, nos evangelizaron, gracias a Dios, o sea, eh, pues aprendimos nuevas cosas, pero el problema está en que cuando fuimos independientes, las mismas costumbres que tenían los virreyes, los españoles, de la corrupción, de que todo lo que sacaban de aquí del virreinato de la Nueva España, pues también se lo llevaban hacia la corona española, pero pues llegaba como la canción de la merma de la cocaína, les llegaba muy poquito y se quedaba en otras manos. Acuérdense que también Inglaterra, Francia creció la piratería y de ahí pues empezó una etapa en la humanidad donde pues eh, nuestros, nuestros ancestros sacaban el oro, lo transformaban, los españoles lo ponían en sus carabelas, que para ese entonces eran unos adelantos tecnológicos muy fuertes. Y pues se embarcaban hacia España, hacia inyectarle a la primera potencia que era en esos momentos, España, Francia, pero Inglaterra y Francia pues hacían la piratería, o sea, ya tenían todo peladito allá a la boca y les robaban el oro, la plata, piedras preciosas, y se establecieron en el Caribe, y pues
florecieron de esa manera, ¿no? Pero a final de cuentas, pues era por medio de sangre y fuego. Y pues los ingleses y los franceses establecieron pues una tecnología naval muy avanzada, que era superior a los españoles. Desde ahí se empezaron a rezagar. Pero la problemática vayamos a la independencia. Cuando nosotros nos hicimos independientes, pues los más fuertes, los que jalaban más gente, pues era la religión católica. Nuestros héroes que nos dieron patria, pues tenían pues esas convicciones masones. Acuérdense que en ese tiempo los masones pues no constituían un territorio, no tenían un dónde establecerse. Muchos decimos, oye, yo estoy como húngaro, pues la religión húngara pues precisamente eh, sus raíces no se pudieron establecer, pero ahorita nos damos cuenta que sí, claro que sí, están en Hungría, en Polonia, en lo que es Europa que le llamaban del Este, que después de la Segunda Guerra Mundial que se dividió fue Europa Occidental y Europa del Este, que era del ramo comunista. Pero remontémonos nosotros a nuestros orígenes. Esta corrupción cuando pues mandaban los cargamentos, se quedaban mucha gente de aquí, entonces pues no les empezó a parecer de que toda la riqueza de nuestro país se iba hacia otro país. Entonces, realmente a otra nación, a la corona española. Entonces empezaron a fraguar pues, realmente la independencia, pero teníamos un territorio, llegábamos hasta casi límites con Canadá y llegábamos hasta Panamá, teníamos frontera o algo así que con Colombia. Pero ¿qué pasó? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer el estudio. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fraccionaron? Claro que sí somos pueblos hermanos, pues sí, ¿por qué? Porque provenimos de la misma sangre, o sea, tuvimos las mismas costumbres, tenemos los mismos antepasados y las culturas milenarias. Pero acuérdense que cuando hay intereses económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, yo ya me voy a basar hacia lo tecnológico y lo educativo. ¿Por qué? Porque es realmente la brecha en la cual por eso México estamos así. Y también lo social. Entonces, realmente se independiza México y una vez como independiente las arcas vacías, exactamente, pues tenías las minas, pero estaban en posesión de las personas que nos hicieron independientes. Entonces, pues todos con sus riquezas, pues nadie quería, pues ahora sí que apoquinar para que funcionara esto. Entonces, los gobiernos, pues decidieron una junta entre ellos, entre masones, entre grupos de poder, y pues decidieron quién era el gobernante. Y en ese caso, acuérdense que o sea, siempre la cúpula militar en México siempre ha estado presente en todos los cambios que han habido. Fíjense lo que son las cosas. Menos en este cambio que hicimos el 1 de julio del 2018. Es algo que fascinante, que pues de hecho estoy animado, yo creo que voy a escribir un libro a relación de todo esto que estamos relatando. Vamos a hacer videos. ¿Por qué? Porque de ahí empieza el mal, de ahí empieza realmente eh, pues algo que no hemos entendido y sobre todo no han entendido las personas que posteriormente, esas personas que se independizaron, que provenían de círculos masones, grupos de poder y que acumularon riquezas, ellos no quisieron sacar de sus riquezas para que empezara a trabajar este país. Entonces, fíjense, este es un momento histórico, ese momento histórico que tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque todo esto tiene repercusión. Bueno, entonces se pidió dinero al extranjero, en este caso los ingleses, fueron los que nos prestaron nuestra primera deuda externa y empezó a funcionar el gobierno, pero de aquí vino la cultura de que pague el gobierno. Nadie en esos momentos con sus fortunas, los caciques, los hacendados, los empresarios, quería dar de su dinero. Entonces, de ahí viene también la palabra, es que eres bien marro, eres de Monterrey, con todo respeto y un saludo para la gente de Monterrey, pero este país nos hicimos de dichos, nos hicimos de muchas cosas, pero vamos a platicar todo esto. Entonces, amigos y amigas, pues pasó, se acabó el dinero, vamos a pedir más dinero. ¿Qué vamos a empeñar? No, pues tenemos oro, plata.
poco a poco nosotros seguimos dándoles las señales de que o teníamos una debilidad en nuestro gobierno, y fue como empezaron las intervenciones extranjeras. ¿Para qué? Pues para adueñarse del territorio. Entonces desde ahí empieza nuestro desorden gubernamental, cultural. Es un choque de muchas culturas. Para ese entonces, pues nuestro pueblo de México eran peones, trabajaban en las haciendas, sembraban. eh, Hubo mucha gente que dejó el campo y vino a las ciudades a trabajar a los talleres, a las nacientes fábricas. Pero aquí hemos tenido, o sea, los errores de que la inversión de tecnología, de educación, de ciencia, siempre se le hemos dejado a los extranjeros. Ojo, aquí ya hablamos de la palabra mestizos gachupines, que ellos tenían sus negocios, ellos, y con ese dinero pues no podían regresar a España, pues ostentando mucho dinero. Entonces ellos se quedaron aquí, pero los nexos siempre los tuvieron allá, y florecieron todas las empresas aquí en México. Eran una sucursal de España en realidad. Vayan ustedes, caminen por los centros históricos de las ciudades capitales, y yo los invito a que empiecen a ver las construcciones, empiecen a ver las inscripciones. ¿Por qué? Porque el español gachupín mestizo pues quería dejar huella también de lo que es. ¿Por qué? Porque pues ellos destruyeron nuestras grandes ciudades, pero a final de cuentas nuestra riqueza está en el suelo. Ahora sí que el subsuelo, ahí tenemos nuestras zonas arqueológicas y todavía tenemos parte de nuestra cultura. Pero aquí la cuestión, amigos y amigas, es de que eh, esta cúpula española, y también vino francesa, ingleses, este, pues no invirtieron en tecnología. O sea, no, se sentaron y pues nunca concibieron una nación, un país que pudiera aportar al mundo. Entonces, pues imagínense, tenemos esa situación. Vino la Primera Guerra Mundial, pues, y nosotros tuvimos intervenciones militares. Aquí tenemos que quitarnos una falacia, un mito, y una cuestión que siempre nos metieron precisamente en la educación. Otra vez invoco a mis maestros del kinder, de la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, especialidad, donde siempre nos inculcaron que somos un país pacifista. Entonces, pues ustedes vean, hay mucha gente pues que, yo soy pacifista, no me gustan los problemas, pero los problemas siempre están. Si no hay problemas que resolver, no es vida. La vida es así, son problemas, pero a nosotros nos metieron esa cultura. Pero fíjense que hay un grupo de personas que pues de repente, es que esta es problemática, es que es así, es que la educación que le dieron en su casa es precisamente, vieron que pues había que no dejarse, había que ver de los abusos. Pero es donde empezamos las grandes diferencias, y donde tenemos que empezar a hacer una reconciliación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas uno de los grandes logros que tuvimos fue la educación pública. Se reconoció también el derecho al trabajo, a la tierra, a la vivienda. Hicimos una constitución maravillosa, pero en términos reales todo mundo la viola, todo mundo no la acata. ¿Por qué? Porque fuimos un conjunto, un cóctel de intereses. Con las intervenciones extranjeras, pues en este caso Estados Unidos nos quitó el 60% de nuestro territorio, extinguieron nuestra raza allá, y eso pues también lo veremos. Nuestros, ahora sí, ancestros, nuestros paisanos, pues los confinaron a reservaciones indias, y los famosos apaches, pieles rojas, pues eran los que atacaban a los mexicanos. Entonces, apenas voy viendo pues que realmente nosotros tenemos una cultura propia. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué invocas ese 60%? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no debemos de quitarnos de la mente que nos pueden invadir y nos pueden quitar ese 40%. Y siempre lo han hecho, nos han quitado nuestros recursos. Entonces, ¿por qué? Porque somos un pueblo sin identidad,
un pueblo que estamos acostumbrados a atacarnos unos a los otros y que por unos cuantas monedas, por poder, por ambición, por no querer descender o trabajar por un nivel económico, pues uno es capaz de hacer cualquier tipo de pifias. Entonces, pues, esa situación es así, o sea, realmente nosotros necesitamos, pues, en este caso, empezar a ver el bien común. Y en este caso, el 1 de julio del 2018, el pueblo se hartó. Los únicos culpables de que ahora sí que el pueblo despertara, y qué bueno que despertamos, y de que sabemos quiénes son estas personas que quieren recuperar el poder, quieren que todavía esos empresarios no paguen impuestos. O sea, por Dios, ¿cuánto tiempo? O sea, yo en mi edad que tengo, desde que acompañaba a mis padres al súper, pues de repente el IVA. Señores, ustedes hagan este ejercicio, vayan a las tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, y busquen en el ticket cuánto están pagando de IVA. En los Estados Unidos todos esos tickets se juntan, tienen un contador, es el tax, y se lo devuelven al pueblo. Aquí no, aquí ese IVA se lo quedan las empresas. Entonces, ahora que tienen que pagar ese IVA, ¿ustedes creen que devuelven ese IVA, esos impuestos? No. Entonces, esas empresas pues vieron el caminito, y por eso todo mundo les gusta venir a México, a hacer negocios en México. ¿Por qué? Porque aquí se vuelven ricos, aquí agarran una actividad, aquí se evaden impuestos. Y yo voy a decir una cosa pues muy cierta. Eh, Ese dicho que dicen, estás en México, todo se puede, pues sí se puede. O sea, uno le pregunta a un profesionista del ramo que quiera, oye, ¿cómo puedo hacerle para no pagar impuestos, para pagar menos impuestos, para hacer esto? Todos tenemos soluciones. Esas soluciones te la da la experiencia. Pero fíjense que en la educación que recibimos no nos dicen el bien y el mal. No te dan una ética de decir, ¿sabes qué? Si vas a ser un ingeniero, un médico, un abogado, un contador público, un administrador, un ingeniero nuclear, un ingeniero químico, en fin, no te dicen que pues debes de hacer el bien. Es donde también la religión pues entra en cada una de las cuestiones. Pero aquí nos damos cuenta que el poder en México está acumulado en un 4%, toda la riqueza. Imagínense, de 210 años, esa riqueza está en pocas familias, y más aparte, otro dos, las personas que se apegaron a ellos y también les sirven a ellos, porque sin gente que les trabaje sus negocios, pues tampoco ellos no se van a levantar a las 5 de la mañana y dormirse a las 11 para ver sus negocios, no. Entonces, en esa cúpula empresarial, en esa cúpula de personas que le sirven, y sobre todo, aquí se mezcló el gobierno con las empresas, con ideologías. Entonces, esa cúpula, pues, el pagar impuestos, el que realmente de nuevo adquieran los derechos que se ganó en una revolución, y muchos héroes de la independencia murieron por hacerlo, bien o mal. Pero fíjense cómo son las cosas, ¿no? El proceso neoliberal pues nos los impusieron. ¿Por qué? Porque le debemos mucho dinero al Fondo Monetario Internacional, a los países. ¿Quiénes son los dueños del Fondo Monetario Internacional? La Organización Mundial del Comercio. ¿Qué reglas nos ponen? Nos pusimos a firmar tratados de libre comercio, tratados comerciales con todo el mundo, y nosotros, siendo los consumidores, ¿y de dónde íbamos a sacar el dinero para consumir todos esos productos? Dijimos, bueno, ahora sí que la fórmula Harvard, Yale, Princeton, pues de que inviertan, y pues entre ellos se peleen, ¿no? Entre ellos hagan la competencia, sí, pero esas empresas son multinacionales y las ganancias se van a sus países. ¿En qué se traducen sus países? En unas fuerzas armadas
que por lo menos los pueden defender con tecnología de punta, fabrican armamento, fabrican sus propios insumos que necesitan para comer, sus propios instrumentos, tecnología, sus propias computadoras o teléfonos celulares, si no, pues ellos participan en alguna cadena de esa situación. Fíjense cómo son las cosas. En esta pandemia, nosotros fabricamos en la frontera norte los ventiladores, los insumos médicos, y ¿qué creen? Todavía seguimos con el mito de que todo lo que se produce aquí en la frontera, todo se va a Estados Unidos y allá se vende. Y cuando ya son obsoletos, entonces sí, nos los venden a nosotros. Y eso, vean sus pantallas planas y todo, adquieren la tecnología y pues ya es obsoleto. Si no, háganse a la tarea, aunque sea, hagan el examen de, pues, a lo mejor, no hacerse ilusiones porque todo es posible, pero vayan a las tiendas de línea, departamentales, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, y vean en la línea de línea blanca y electrodomésticos toda la tecnología que está, y quién creen que los compra. El pueblo de México no, el campesino, el trabajador, el comerciante no. A nosotros nos venden lo que ahora sí que venden en las tiendas departamentales, que realmente pues allá ya no se vendieron, descubrieron que pues esa tecnología no era tan buena, y pues tenemos que ceder, ¿no? Entonces, amigos y amigas, pues realmente es una pena que estando en medio pandemia no nos deje ni siquiera una parte de esos ventiladores, insumos médicos que producen. ¿Cuál es el pretexto? Dicen, no, pues es que ya tengo esto comprometido. Sí, 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 pero el país te está dando, proveyendo. Pero esto nos debe de dejar una gran lección de que debemos de privilegiar la ciencia, la tecnología, la educación, y ya empezar a fabricar nuestros propios productos. Y ya este gobierno ya debe de parar también en dejar que esas fugas de cerebro se vayan, de que esos talentos, esos inventos no los patentemos. Entonces, realmente sí tenemos que hacer una revolución, pero una revolución que ya está iniciando, ya inició, ya el 1 de julio del 2018 es otra etapa. Lo que sí, ahorita quiero aterrizar es ciertos personajes que todavía se piensan que son los salvadores de una clase o de oligarquía, los conservadores, ese grupo de empresarios, eh, esa educación, fíjense, la educación pública y la privada, desde ahí también hubo mucha sección. En este caso, la educación privada te enseñan muchas cosas, te enseñan, de hecho, pues a hacer eh, varias cuestiones que a lo mejor en las escuelas públicas no. Entonces te da una ventaja, pues, cierta manera, pues, distinta. Pero hay gente que toda la vida, pues, estudió en escuelas, eh, públicas, y esas ventajas las aprovechan los que estudian en escuelas privadas. Tienen una mentalidad distinta, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero a final de cuentas, ahorita, esos ataques, esa cuestión donde los comunicólogos, los anteriormente voceros del neoliberalismo, de esos partidos políticos, pues, paleros, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, donde lo único que buscan es enriquecerse, posiciones políticas y vivir del pueblo, de lo que el gobierno les asigna. En este caso también los periodistas que esperan que el gobierno les dé el dinero de la comunicación destinado, que son millones, y entonces sí, a defender, aunque hagan las cosas mal, ese gobierno, a esconder cosas. Pero hoy, esta pandemia del COVID-19 nos está poniendo al desnudo realmente qué somos. ¿Qué somos? O sea, el pueblo de México, ¿quién es el pueblo de México? ¿Quiénes son los campesinos? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Quiénes son los comerciantes? Y quiénes estamos incrustados en las áreas productivas,
pero todavía tenemos mucha gente que en su idea vaga falacia quisiera que regresara el PRI, quisiera que regresara el PAN, quisiera que regresara el PRD, quisiera que Movimiento Ciudadano se consolide como allá en Jalisco como un partido Estado, Nueva Alianza, los maestros, en fin, pero eso ya no existe. La conciencia del mexicano, del pueblo de México, es distinta. Ya sabemos quiénes son. En este caso, el señor Gilberto Lozano, pues realmente yo que usted empezaría a empezar a construir y realmente buscar la reconciliación del gremio que usted representa o quiere usted pensar que lo representa. Acuérdese que para las personas que tienen el poder, tienen el dinero y tienen los medios, como son las primeras potencias y como es la primera potencia, ellos no tienen amigos, sino tienen socios. Y en este caso, ¿a qué se está exponiendo usted? A ser el portavoz, como dice usted, de 2 millones de mexicanos. Pues yo la verdad no vi ni siquiera a 50 mexicanos juntos a usted. En este caso, eh, pónganse a pensar que si la voluntad del pueblo se hizo por medio de las elecciones y se está atendiendo a las clases más vulnerables de este país, pues es una decisión que estamos tomando los mexicanos, el pueblo de México. No debe de usted empezar pues en primera no a dividir. Y la verdad es que todo mundo tenemos un historial. Si usted tuvo cargos públicos